La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Naqueyurak y Guamaitlán. Daniel Gagliardo en la provincia de Santa Fe, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 2023. En Casilda y Rosario. Encuentros de profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. La transición planetaria se acelera orientada hacia la trascendencia de la ley del karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior o ley de ciclos. Las señales inequívocas de autodestrucción por parte de la humanidad que conformamos son percibidas por quienes viven el despertar espiritual y transitan la vocación interior en acercamiento a su propio cosmos interno. En estos encuentros con Daniel Gagliardo y en base a las consultas aportadas por el público asistente, se busca profundizar la actual situación universal planetaria, así como también ampliar las orientaciones que facilitasen la conexión del ser con su propia fuente espiritual y cósmica. Algunas de las temáticas que suelen tratarse son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, operación rescate, evacuación, transmigración y destino de los seres de superficie, ser prácticos espirituales, alimentación evolutiva, el nuevo código genético, nacimiento de una nueva humanidad, la importancia del trabajo grupal evolutivo para la humanidad, junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. Casilda, sábado 16 de septiembre en Biblioteca Popular Carlos Casado, Boulevard Lisandro de la Torre 2369. Convocatoria 16:30 horas. Comienzo 17 horas. Contacto Facebook e Instagram UXIN Casilda. Mail uxincasilda@uxin.org.ar. Teléfono, WhatsApp y Telegram más 549 3464 520277 y 3463 549897. Y en Rosario, domingo 17 de septiembre en Biblioteca Popular Sargento Cabral, Club Policial de Rosario, Mitre 260, piso segundo. Convocatoria 16:30 horas. Comienzo 17 horas. Contacto Facebook e Instagram UXIN Rosario. Mail uxinrosario@uxin.org.ar. Teléfono, WhatsApp y Telegram más 549 3415 469042. Para ambos encuentros se ruega puntualidad. La entrada es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. www.uxim.org.ar
El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. En estos momentos tan cruciales como los que ahora se preanuncian, solo tomando firmemente el hilo que Ariadna nos ofrece, podremos trascender la ley del laberinto. Antes de asumir los caminos del cosmos y la eternidad, debemos vencer en nosotros mismos a Minotauro, no como una sencilla partida de caza o incluso una ambiciosa especulación de orientación espiritual, sino como el despejamiento y disponibilidad de nuestro ser hacia la vida creativa, única energía capaz de proyectarse por medio de aquello que al vencer le ofrendamos de manera correcta. De la página 72 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario.
La desconexión interna exacerbará hasta la locura los ecos tormentosos del abandono. Solo la mano diestra sofrenará el curso del desvío. Precisa desde el otro lado de los espejos, mas su gloria impondrá destino valedero también a aquello que del único destino buscaba poner distancia. Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo, página 20. Comenzamos entonces anunciando el título del tema central del día de hoy: comprender profundamente la ley de karma. Es el segundo programa que estamos realizando del estudio que Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 10 de julio de 2021, y el primer bloque lo titulamos La energía monetaria pasó a ser un fin, y un tema más: trabajo monádico en la materia. En este estudio preguntan por el origen de la energía monetaria, si realmente fue evolutivo. Y luego una persona reflexiona sobre qué piensa la mónada cuando sus extensiones en la materia desaprovechan la experiencia ofrecida. Escuchamos a Gagliardo. Claro, es que la energía monetaria fue puesta para favorecer una síntesis y se tornó en sí misma un propósito. Una cosa de locos, Era para favorecer la síntesis, para favorecer el canje. Era representativa, simbólica, y se tornó en sí misma una meta. Pasó a tener éxito. Cuanto más se pudiera acumular de esa energía, más éxito se tenía, más control, más poder, más influencias. A ver, la gente dice, no, la energía monetaria es dañina, es diabólica. No, ninguna forma de energía es diabólica, ni dañina, ni involutiva, ¿no? Las fuerzas son involutivas y nosotros, por identificación con las fuerzas, terminamos haciendo un mal uso de las energías. Las energías tienen potencialmente una capacidad de acción infinita que ni siquiera podemos percibir en su totalidad, mientras que las fuerzas son limitadas y nosotros somos tan estúpidos que nos identificamos
con lo que no sirve y es limitado en vez de adherir al sentido circulatorio de lo que realmente sirve y es ilimitado. Porque la energía no tiene límites. Mientras uno adhiere al orden circulatorio de la energía, lo va llevando y nada te va a llevar más lejos y sin paradas que el orden circulatorio que te señala y te revela la energía. Mientras que las fuerzas están continuamente mostrándonos los escasos límites con los cuales nos conformamos y nos enviciamos en esa conformidad. Son personas que han llegado a la sublimación de la inmoralidad, de la obscenidad, porque ¿quién realmente con un aproximado equilibrio como conciencia podría apoyar la cabeza en la almohada y poder dormir teniendo esa fortuna? ¿Quién podría? ¿Cuál es el grado de discapacidad moral que tiene esta gente que encima se sienten orgullosos de salir en el primer lugar de la riqueza de un ser humano? Es increíble. Increíble. Claro, sí, a ver, envidia y admiración y envidia, ¿no? Porque es un sentimiento así, de admiración mezclado con envidia que tiene la humanidad. ¿Cuántos quisieran ser como él? Yo quisiera tener 1/10, dice la mayoría, 1/100 de lo que tiene. ¿Cuántos millones eran? Con 1/1000 parte estaría todo el mundo contento, ¿no es cierto? De 220.000 millones. 1/1000 parte. Bueno, esa inmoralidad es la que sienta las bases para que podamos contar sin ningún tipo de remordimiento esta historia. A ver, está naturalizado vender la energía. Por eso es que la mayor parte de las manifestaciones de energía que conocemos y podemos identificar, las mal interpretamos, las mal usamos. No tenemos ni idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de energía, porque utilizamos lo poco que la ley de karma nos permite como alcance de la realidad energética, lo poco porque la tiene que regular y darnos con cuentagota, porque ya sabe lo que hacemos con la energía. La ley de karma sabe perfectamente, nuestro interno sabe perfectamente lo que hacemos con la energía. Pero ¿cuál sería el alcance real que hubiéramos tenido si en vez de utilizar las posibilidades del conocimiento de las leyes de la energía para fomentar el egoísmo, lo hubiéramos hecho para el bien común? Entonces estaríamos así en una humanidad hambrienta, en una humanidad desequilibrada, donde la mayoría no tiene para poder solventar los gastos de ayer, no los de hoy y los de mañana. Claro que sí. Cada vez que uno está viviendo una expresión en un planeta kármico, sepa que la otra expresión estaba para ser experimentada, que la opción contraria estuvo ahí, ya sea que uno esté transitando kármicamente algo bueno, elevado, positivo, sepa que la posibilidad de haberse desviado en relación a eso existió siempre, si es que no lo transitó y ya no lo transita. Y viceversa. Cuando uno está en un planeta kármico en condiciones como esta, sepa que tuvo la posibilidad de que esas no fueran las condiciones naturalizadas, que esas no fueron las condiciones ofrecidas inicialmente, que la posibilidad de estar equilibradamente, armónicamente, administrando el flujo de energías con los cuales se nos permitía ensayar, existió y la desperdiciamos. Eso lo tenemos que saber por añadidura. Porque la ley de karma trabaja con polaridades. Si uno está ensayando una polaridad, sepa que podría estar en otra o que pudo estar en otra. Sí, sí. Es posible que vaya al reino mineral, pero la parte del granito, no del oro, porque si no, no va a poder purificar toda la tendencia que tuvo. Ni oro, ni plata, nada de eso. No. La mónada afortunadamente no razona, porque trascendió todo eso. O sea, la mónada es un núcleo de conciencia que tiene un funcionamiento que para nosotros es imposible de imaginar, porque nosotros no podemos imaginar la vida sin el razonamiento, sin el sentimiento asociado al razonamiento y sin la acción en representación de ese funcionamiento psíquico dual, pensamiento-sentimiento. La mónada tiene otra relación con la realidad. Entonces, la mónada, si de algún modo la administración de energías hacia la materia no da cierto tipo de resultado, de consecuencia, la mónada sigue cumpliendo firmemente su relación con las leyes monádico-cósmicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La conciencia logoica, el aura de la jerarquía donde la mónada está instalada haciendo su experiencia evolutiva, van a administrar
las consecuencias de aquello que transitoriamente la mónada no pudo resolver, por más que administró del mejor modo esas energías hacia la materia, hay algún aspecto de la experiencia evolutiva que no se pudo resolver. ¿En base a qué? En un universo como este, que tiene afluentes de tandas monádicas diversas y con cierta periodicidad a lo largo de toda la historia del sistema solar en nuestro planeta. Entonces, los conjuntos de mónadas, que forman gran cantidad de conjuntos monádicos, de tandas monádicas que han llegado al planeta a hacer experiencia evolutiva, los conjuntos de mónadas están hoy, en esta transición planetaria, a expensas de esa heterogeneidad evolutiva, donde hay mónadas que tenían experiencias para poder trabajar con ciertos voltajes de materialidad y de presencia de fuerzas involutivas, y otras con otras capacidades diferentes. Entonces hay mónadas que en base a su trayectoria evolutiva, incluso esta congestión de fuerzas involutivas en la materia no les impide hacer su trabajo de influencia, de una cierta conducción con suficiente garantía en el ego y la personalidad, pero otras que han venido con, digamos así, un potencial evolutivo más medido, se encuentran que las fuerzas involutivas que están presentes en la superficie del planeta están crecidas 100 veces en relación a lo que tenía que ser. Entonces no tienen manera, porque su experiencia evolutiva no les permite conducir de un modo efectivo al ego y la personalidad, por más que tenga un alma individual. Esa alma individual que tiene que administrar energías de flujo monádico, adaptarlas para el ego y la personalidad, pero en el contexto del campo de fuerzas, de la capa psíquica, le es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mónada no tiene el desenvolvimiento de otras mónadas que también están presentes en la superficie de la Tierra. Y si esa mónada no tiene el potencial del grupo de mónadas más elevado de la superficie, el alma tampoco tiene el potencial de almas más elevadas, que son herramientas directas de la conciencia monádica. Entonces nos encontramos que el 90% de las mónadas de la superficie del planeta están en inferioridad de condiciones para poder ser rescatables. ¿Por qué? Porque no pueden resolver el desastre que se armó en el crecimiento de las fuerzas involutivas. Las fuerzas involutivas tienen un límite muy puntual, quiere decir, no son energías inteligentes, pero se reproducen como conejos, sobre todo cuando tienen personas como nosotros que las dejamos todas juntas, las tiramos, las alimentamos, hasta las amamos. A ver, la filosofía existencial que existe en este planeta es de un amor compulsivo y animal en relación al referente que representan las influencias involutivas sobre la conciencia humana. No es que nos da asco y no sabemos qué hacer con eso. Al contrario, si el 90% está chocho con eso. Por eso lo alimenta tanto y tanto y tanto y tanto. Es más, hay seres que conscientemente buscan hacer una diferencia moral, ética, y están tan confundidos que cada vez que buscan confirmar la comprensión de esa diferencia, alimentan las fuerzas involutivas. Sí, pero la mónada tiene la posibilidad de asistir siempre. La mónada no baja la guardia jamás, no tiene la posibilidad que tiene el ego y la personalidad de fluctuar. La mónada, a medida que avanza en la sintonía de las leyes monádico-cósmicas, se sostiene y va evolucionando continuamente. No para, no hay desarmonía, no hay nada de eso. Entonces, si en el marco de sostenerse en el contexto de las posibilidades logóicas que se le ofrecieron, necesitara volver a otro tipo de contexto sistémico y planetario, va y hace lo mismo que hizo en el anterior, todo lo que está a su alcance. Solo que, como decíamos, si en uno de los planos o uno de los conjuntos de planos, como es el campo tridimensional, que está compuesto por 3 niveles, hay dificultades, graves dificultades, la densidad psíquica es enorme, la densidad de la materia psicofísica es enorme, esa densidad, la mónada no puede con su conocimiento administrar la presencia de sus trajes ahí. No sabe cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque está desfasado el alcance cósmico que tiene, cósmico monádico, y el alcance kármico al cual llegó la densidad psicofísica de esos niveles. Entonces hay un desfasaje. A ver, la mónada no se preocupa, la mónada no se distrae, la mónada tiene un comportamiento perfecto, porque todas las experiencias estúpidas están para ser hechas acá, no allá. ¿Se entiende?
Entonces, pobre la mónada no. La mónada no pudo. La mónada acoge continuamente, sintoniza continuamente toda la corriente de vida cósmica que se le presenta a través de la jerarquía. Acá no es rescatable, no pasa nada. La mónada en sintonía absoluta es llevada a otro universo planetario y con un equilibrio perfecto en el aura de la jerarquía que la traslada a ese universo, sigue su camino. Quiere decir, el problema, un poco, nosotros lo imaginamos distorsionadamente en base a nuestras emociones y pensamientos, pero para nuestra conciencia interna no hay nada de problema. Ahora, entonces, ¿por qué todo este tema es tan importante? Porque tenemos que aprender a ser custodios de la energía monádica a través del canal del alma. El portal será tan amplio como este universo Tierra y tan generoso como la voluntad única que lo sostendrá, mas quienes se habrán desviado no darán con él. Para ellos se interesará angosto, rugiendo o rechinando los dientes, se revolverán en su propia oscuridad. Querrán realizar su última suerte. Aún pensarán que todo puede ser comprado. Pronto, desengañados, han de arrojar el dinero por el mismo suelo donde más tarde se convertirán en polvo de misericordia. Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo. Página 14. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Annika Schnock interpretando su obra, Nido. Volvemos del silencio musical y vamos a leer unos párrafos de las páginas 97 y 98 del libro Por el amor de Ariadna de Daniel Gagliardo. Los nuevos patrones de energía que rigen a escala polar nuestro planeta expresan condiciones óptimas para sustentarnos en una nueva búsqueda interna. Quien pudiera sostener en el grado adecuado su desidentificación con respecto al campo psíquico propio y del orbe en general, estaría en condiciones de avanzar bajo la guía más precisa que los tiempos de transición ofrecen, el núcleo interno del individuo. De ese modo, quienes, ahogando la posibilidad de recurrir a tan precioso recurso evolutivo, otorgan conductivo protagonismo a elementos con los que, más tarde o más temprano, deberán ensayar la sumatoria de mutuos defectos y desvíos, complicaciones kármicas que demandarán la utilización de un puntual caudal de energías.
Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy, titulado Comprender profundamente la ley de karma. Este segundo bloque se titula Metas que definen actualmente a los seres en este planeta. Vamos a escuchar entonces juntos el audio de Daniel Gagliardo. La mónada, a través de los mecanismos que maneja cósmicos y kármicos, hace desencarnar a ego y personalidad porque en su conocimiento, alma y mónada saben que ya no es conveniente que el ego esté en la materia, siendo que podría haber estado más tiempo. Muchos seres desencarnan muy tempranamente, siendo que tenían más tiempo para hacer su tarea en la materia, porque el alma y la mónada consideran, en base a la prospección cósmica donde están sumidas, que ya no pueden tener ego y personalidad consumiendo una energía valiosa, porque no están respondiendo a las leyes evolutivas. Entonces, según lo que hubiera sido planificado internamente, según la distancia entre lo que se planificó y lo que el ego está haciendo en la materia, quiere decir el desvío, el alejamiento, la falta de sintonía, la falta de recuperación que está prevista. El ego tiene previsto, por parte de la conciencia interna y la ley de karma, etapas de recuperación de la concientización de la planificación interna. Cuando empieza a saltearse esas etapas de concientización, es posible que alma y mónada lo retiren de la materia. Porque hay plazos, hay ciclos. Dentro de cada encarnación hay ciclos compuestos de etapas y de momentos que son cruciales, que son puntos de inflexión. Entonces, el ego es estimulado a lo largo de esos momentos, esos puntos de inflexión, de las etapas de las que forma parte, de los ciclos que constituyen, es estimulado para ir descubriendo aspectos, sintonizando, reconociendo, transformando cuestiones. Si se empieza a saltear a lo largo de la curva encarnatoria, empieza a saltearte eso, y sigue de caravana, y sigue, es posible que lo hagan desencarnar. O existe la opción de que no lo hagan desencarnar, pero el alma le suelta la mano. Quiere decir, lo único que hace es administrarle un flujo de energías mínimo para que siga encarnado. ¿Qué hace el ego? Se mete de cabeza y empieza a alimentarse de las fuerzas involutivas. Se alinea en horizontal y pasa a ser una de esas conciencias que está en la materia con gran fortaleza, pero negativa, perversa, tóxica. ¿Es una experiencia evolutiva? Claro que sí, es una experiencia evolutiva. Claro, es que precisamente, como el ego es un representante del alma en la materia, es una experiencia muy puntual para el alma que el ego en algún momento quede sumido en las fuerzas materiales, y tanto alma como mónada en esos momentos, ¿qué hacen? Porque la ley es perfecta, profundizan su relación con las leyes en el nivel del alma y en el nivel de la mónada. No es que están así de vacaciones, el ego está en cualquiera y yo estoy así. El alma y la mónada están trabajando, profundizando su relación con las leyes anímicas planetarias y con las leyes monádico-planetarias. Sí,
Casi, pero en realidad lo que está profundizando son aspectos relativos a la energía de esa encarnación. Porque, a ver, nada se desperdicia cósmicamente. Entonces, si una parte de nuestra conciencia no da con lo requerido, el resto compensa haciendo su trabajo. Cuando hay una cantidad de energía que no va para el ego ni la personalidad, se redistribuye y se utiliza del modo más elevado posible, con mayor síntesis. Respecto a las personas que mencionó tanto él como vos, no tienen la mónada despierta. Pero tenían un trabajo que hacer en relación a algunas cuestiones de la sociedad de la cual forman parte. Pero no nos olvidemos que esos seres son ejecutores kármicos. Quiere decir, surgen de una necesidad gestada por la actitud de la cultura planetaria de la que forman parte. ¿Por qué existen seres como otros tantos? Existen simplemente porque esta humanidad gesta monstruos como ese, es capaz de parir monstruos como ese. Nuestra humanidad atrae ese tipo de posibilidades. Entonces, es capaz de parir lo que después las va a poner en la guillotina, porque estos seres, para juntar todas esas fortunas, y no son solo, hay miles más, que no hace falta tener 2.000 o 220.000 millones, hay miles, cientos de miles, hay millones de seres dentro de estos 7.700 millones que somos en la superficie del planeta, que comparten esa inmoralidad, solo que por motivos kármicos no fueron tan exitosos para llegar a esa bruta cantidad que tienen los primeros 20 magnates del planeta. Pero no dejan de ser más inmorales, porque la inmoralidad no se mide solo en la capacidad de guardar bienes materiales egoístamente, sino de la ambición con que los buscas. Y hay gente que tiene en el banco 100.000 pesos y tiene la misma ambición que estos. No van a ser más rescatables que estos tipos, porque lo importante es lo que ambicionan, cuáles son sus metas. Pero eso siempre hablamos, no de lo que tenés, sino de si tus metas personales, egoístas, son las que están presentes en tu vida. Porque lo que tenés, la ley de karma, te lo deja tener o no te lo deja tener, o mañana te da 10 veces más de lo que ambicionás, a ver qué haces cuando te lo da. Pero lo importante, ¿cuáles son tus metas? ¿Son universales, altruistas, o son metas personales, egoístas, individuales? Entonces, cuando vos trabajás en relación a esas metas, es donde estás mostrándole a la mirada cósmica lo que se llama comúnmente tu hilacha. Ahí mostraste el hilacha. Ante la ley, ahí mostrás la hilacha, no lo que tenés, porque lo que tenés te lo da la ley de karma en función de un entramado y de la relación social dentro del entramado, porque vos vas a ser un ejecutor kármico con eso. Pero lo importante para todos es cuál es nuestro propósito, nuestras metas, individuales, egoístas, personales o altruistas, solidarias y universales. Eso es lo que define los seres en este momento del planeta. Bueno, este grupo tiene una historia de donaciones. Desde que se formó, nosotros formamos parte de una red de donaciones. Por momentos fluye más o menos, porque nadie sabe cuándo van a llegar cosas o no. Pero este grupo siempre tuvo una red de donaciones activa, mantuvo siempre una red de donaciones activa. Si nosotros percibimos que algo lo vamos a utilizar al corto o al mediano plazo, lo reservamos y lo utilizamos. Pero si nosotros en el momento en que estamos ante un afluente determinado percibimos que eso no es estrictamente en su totalidad para nosotros, entonces toma el canal de esa red y se distribuye. Incluso el centro llegó a tener en algunos momentos simbólicamente comportamientos que desde un punto de vista hasta serían irracionales. Recuerdo una época, la mayoría de los residentes jóvenes esto no lo vivieron, pero acá teníamos un solo vehículo. Era el único vehículo que había en este lugar. Y recordamos que había unos vecinos que estaban en problemas para moverse y el centro le donó el único auto que tenía. O sea, no utilizamos un mecanismo racional egoísta, sino que le entregamos el único auto que teníamos, se lo dimos en donación y decía, ¿pero qué le llegó otro auto? No, y se quedaron rascándose la cabeza. Ahora, si la indicación interna es esa, hay que obedecer, simplemente eso. Si nosotros hubiéramos dicho, estos vecinos tienen problemas, bueno, si tuviéramos otro auto le damos. La indicación interna fue entregarles
ese auto. ¿Quieren saber cómo siguió la historia? En 2 meses apareció un auto donado acá. Y después llegaron otros vehículos en donación y otros vehículos en donación. Pero en ese momento era el único vehículo que había acá. No sería una 4x4, pero iba y venía. Despacito, pero iba y venía. Era otra entrada porque las inundaciones nos van cambiando las entradas, como para que no nos cristalicemos con una sola entrada. Así, en 300 metros variamos de entrada varias veces. Bueno, eso está mostrando que si uno se queda tranquilo porque tal cosa, y no, a veces la indicación es esa. El hermano estaba hablando que nos habíamos quedado algunos sin nada. Entonces, en un momento dado, nos pasó lo mismo a nivel individual que a nivel del auto, que era grupal. Nosotros teníamos un par de zapatos y un par de medias muy buenos y se lo entregamos a un residente que estaba acá. Y él dijo, pero esto está nuevo. Era el mejor par de medias, el mejor par de zapatos que teníamos. Pero sentimos que era para él. No importaba si estaba nuevo el par de zapatos, si lo habíamos usado poco, si las medias se habíamos usado 2 o 3 veces. Lo importante era que claramente era para él. Pero este tipo de funcionamiento, si uno no tiene obediencia y flexibilidad, no lo puede vivir como experiencia. No se puede vivir como experiencia. Para la mayoría de esas personas, esa cantidad de millones de seres que todavía tienen como meta los bienes personales, el dinero, el poder, es imposible pensar en las necesidades de otros, porque ellos se sienten ilusoriamente en una condición de necesidad tremenda, que satisfacer sus ambiciones. Entonces, no pueden entender las necesidades de otro porque están sufriendo por su propia necesidad de tener que seguir acumulando lo que los hace sentir bien, que para ellos es una necesidad llegar a esa acumulación, llegar a esos límites, tornarse popes del materialismo. Es una necesidad para esa gente. Entonces, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si tiene 10.000 millones de dólares, ¿cómo puede ser que no vea las necesidades de otros? No las puede ver, porque el término egoísta lo define todo, el término egótico lo define todo. El ego, lo único que puede concientizar y priorizar son lo que él cree que son sus necesidades. Y como contraparte, cuanto más egoísta sos, menos sabés de las necesidades, porque el egoísmo no te deja entender las necesidades, porque cuando estás centrado en tus deseos, confundís deseo con necesidad. Ambición con necesidad, compulsión con necesidad. Entonces, mientras sos compulsivo, estás manipulando todo lo que tiene que ver con tu vida por la compulsividad, el deseo, la ambición. Entonces, ¿cómo vas a entender que otros tienen necesidades? En todo caso, pensás que tienen las mismas que vos, que están ambicionando y que tienen que satisfacer sus ambiciones. Y en ese sentido, que cada uno haga su suerte, piense ese tipo de personas. Una persona muy egoísta, supongamos alguien que tiene cientos de millones y que padece una compulsión egoísta en esta encarnación. Vos decís, pero ¿no ve que el otro está muerto de hambre? ¿No ve que no puede pagar la luz? No se puede poner en la piel del otro. Lo puede mirar, pero no lo ve. Hay porcentajes de seres con esa gran posibilidad de recibir bienes materiales que un porcentaje, no la totalidad de estos seres, que lo reciben como prueba para utilizarlo en términos altruistas. Y otros lo reciben como prueba kármica, como ejecución, como para confirmar el sumergimiento profundo en el egoísmo. Entonces la ley de karma ofrece lo mismo con carácter antipódico. A uno, para que lo utilicen altruistamente, no quiere decir que lo van a usar. Y a otros, confirmándole la posibilidad de alcanzar al máximo sus ambiciones y deseos. Entonces le permite sumergirse en el materialismo, en el egoísmo, tornarse de paso ejecutores kármicos, como decíamos. Y entre los dos extremos hay una multiplicidad de grados, de graduaciones, de matices, ¿no? Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel Gagliardo y vamos a leer de la página 143 y 144 del libro Por el amor de Ariadna de Daniel Gagliardo. Es absolutamente válido, según la etapa que transcurramos, ver en el universo material una coyuntura de total ilusión. Es, precisamente, dentro del cosmos, el universo material, una especie de teatro de operaciones.
Sus niveles de existencia sirven para que la conciencia ensaye el dominio de las leyes básicas. La regencia cósmica se sirve de una puntual y organizada red de energías condensadas de diversos grados, incluso algunas de ellas circulan en sentido absolutamente opuesto, tal como acontece con las fuerzas involutivas, que no son ninguna otra cosa que ilusión coordinada inteligentemente. Aquí entonces, de ese modo, somos convidados a flexibilizar nuestro concepto de ilusión y su trascendencia, o abandono por medio de la energía de la renuncia, en pos de asumir roles evolutivos de otra magnitud. Es decir, que nuestros inconvenientes no proceden de participar de un universo cuyos índices de ilusión respondan a una inteligencia mayor que los sostenga y armonice consigo misma. Nuestras complicaciones radican en los caudales o volúmenes de ilusión que, desconociendo el propósito y finalidad de este elemento, adosamos por nuestra cuenta a la existencia. Lo que realmente nos enajena es la cualidad y también la cantidad de ilusión que generamos desequilibradamente, grado que nos impele a sintonizar con fuerzas que circulan en sentido contrario a la evolución que deberíamos sostener. Nuestra alma regula el grado de ilusión con el que determinamos aprendizajes del lado material de la vida serán llevados a cabo. A lo que debemos renunciar es a aquella ilusión proveniente de nuestra identificación con lo superfluo, con todo aquello que no configura lo correcto y necesario. La ilusión de este teatro de operaciones, cuando responde a las pautas de la voluntad superior, no es perjudicial. Ella nos permite encontrar las escenografías precisas a nuestro proceso evolutivo. Nuestros inconvenientes se suceden a partir de los agregados procedentes de nuestro libre albedrío y búsqueda de satisfacciones. Nuestro hermano Guyanak interpreta en guitarra su obra Cuna. Aquellos que acusan de extremistas a quienes buscan permanecer entregados a la asistencia del plan evolutivo sin reservas, no suelen percibir que ellos representan las antípodas, pues los que, según ellos, pecan de exageración, modelan su carácter en las fraguas del fuego interno, encontrando paulatinamente sereno equilibrio para la expresión de la energía del servicio. Mas los inquisidores, en sus propias vidas y hogares, se dan cita con ambos señores, denominando camino del medio al producto de su narcotizante tibieza. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo, página 24.
Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del programa de hoy, titulado Bajo Ley de Karma, están todos los matices para ser ensayados. Comenta una persona sobre las donaciones que llegan al centro y luego preguntan si hay seres que pueden mentir sin darse cuenta. Escuchamos a Gagliardo. Sí, la ley de karma permite la opción de que no lleguen, pero insistimos, no olvidemos que la ley de karma también permite la opción de que lleguen. Bajo ley de karma no hay un polo, quiere decir, nunca hay un solo sentido de circulación de la energía, pero bajo ley de karma están todos los matices de esa doble circulación para ser ensayados. Entonces está la posibilidad de juntar lo que hiciera falta y mandarlo a donde está haciendo falta. Y en ese contexto está la posibilidad de que llegue o que no llegue, o que llegue una parte. Seguro. En el paquete, en el bolillero está todo, no faltan números. Por eso es muy delicado cuando se está hablando con gente que no tiene conocimiento kármico, que no tiene una filosofía que le permita entender mejor la actividad kármica, hablar de un modo generalizado de estas cosas. Algunos están muertos de hambre, están enfermos, sin agua potable. Y es muy difícil a veces decir en determinado contexto que son pagos kármicos en un porcentaje interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que te va a decir, pero este es un perverso. Si se están muriendo de hambre, ¿qué tiene que ver el karma acá? Todavía hay personas que cuando escuchan la palabra karma, la aceptan, pero no tienen incorporado el sentido profundo. ¿De qué se está diciendo cuando se habla de karma? De lo que hicieron algunas personas en otras encarnaciones, en muchas encarnaciones, y que en algún momento el retorno kármico, el débito kármico, se les va a poner enfrente para que empiecen a compensar a través de la vivencia de acciones que son traumáticas, desagradables, negativas, impactantes. Entonces, claro que en ese contexto ocurre eso. Del mismo modo que ocurrió en Auschwitz y en otros centros de reclusión, donde había personas que estaban siendo injustamente tratadas y otros estaban bajo ley de karma. Y lo mismo pasa en cualquier situación. Cuando los romanos iban a Germania y masacraron a los germanos, también había cuestiones kármicas ahí, donde había una cantidad de personajes dentro de las tribus germánicas que tenían que enfrentar el débito kármico.
Y lo mismo cuando después masacraban en las regiones romanas. O sea, donde hay guerra, donde hay masacre, donde hay injusticia, en un universo kármico tan descompensado como el nuestro, dentro de los conjuntos que son traumatizados a través de algún mecanismo, hay quienes están enfrentando sus débitos kármicos y quienes van a tener que ser compensados por la ley de compensación. ¿Por qué? Porque este es un universo tan desequilibrado que la ley de compensación tiene más trabajo que ninguna otra ley. Claro, si nosotros no permitimos que la afluencia natural del contacto, de la respuesta, del resultado, del toque de la ley con la conciencia tuviera un grado de coherencia, no lo permitimos. Claro que sí, claro que sí. Si la conciencia del planeta, si los señores del karma, si la jerarquía, si tu propia conciencia interna considera que la única manera de generar una condición renovadora en vos es pasando por eso, lo vas a tener que pasar. No vas a tener manera de evitar eso. Ahora, hay seres que están en el borde de una situación tremenda, en caso de que les toque vivirla, fuerte, traumática, impactante, y el hecho de estar ante esa situación lo lleva a remover su conciencia. La ley de karma tiene todo el poder para disolver la situación. Tal cual, ¿eh? Así sea que parece que es, haber cantado que vas a pasar por eso, que eso es irremediable. La ley de karma puede hacer así, gira la situación, gira la manijita y vos salís para la izquierda y no chocaste. Exacto. ¿Por qué? Porque el ser puede aprender de los golpes brutos o puede aprender del vislumbre de lo que va a ocurrir. Y la transformación es tan vasta en cuanto a qué mecanismos va a utilizar para que la conciencia se despierte, que el ser, con un vislumbre determinado, le puede alcanzar para transformarse, no para especular, porque el que especula ante un vislumbre va a pasar por lo que tenga que pasar, porque el especulador va a seguir su camino en la purificación. Pero si un ser vislumbrando algo puede hacer un cambio en su conciencia, entonces lo que lo esperaba 10 metros adelante podría ser que no le toque. Podría ser, porque la ley podría decir, muy bien, la transformación operó, está perfecto, pero igual allá se va a dar el choque. Bien, la fe como la escriben en la Biblia, está un poco limitada, pero podríamos decir que es algo así. Porque Jesús no podría hablar de transformación porque en ese momento la gente no hubiera entendido. Entonces el término fe era muy amplio, muy amplio. En esa época la fe era la creencia. Cuando Jesús les preguntaba respecto a la fe, respecto a la creencia, respecto a la relación con Dios, o si entendían que Él era el Hijo de Dios, estaba hablando en un lenguaje que para él era limitado, lo dominaba muchísimo, pero era limitado porque Jesús no podía preguntar ciertas cosas a una humanidad que no tenía palabras para nombrar esas cosas. ¿Ustedes se piensan que el término transformación, como nosotros lo entendemos, era utilizado en la época de Jesús? No era utilizado, ni transmutación, ni transformación, no era utilizado, eso no existía. Era muy emocional la instrucción y había que hablar con palabras que fueron aceptadas por el cuerpo emocional, interpretadas por el cuerpo emocional. O sea, las palabras son conceptos mentales. Los ideogramas que conforman las palabras son conceptos de estructura mental. Pero para una emocional en ese momento, utilizada de esa manera, muy básico, pues las personas resolvían todo emocionalmente. Hoy también, la deuda sigue. Pero queremos decir que en esa época hablar de fe era la palabra justa. Jesús estaba usando la palabra justa, pero con un alcance que la superaba ampliamente, porque con esa palabra se refería a distintas cosas según en qué momento lo estuviera empleando. Por eso hablaba tanto en parábolas, porque las parábolas tienen un carácter simbólico que excede la sumatoria de las palabras con que se describe la parábola. Uno puede usar 20 palabras para una parábola, pero en realidad la parábola misma como energía excede la constitución gramatical. Te lleva a algo que es subjetivo. Sí, las parábolas que utilizaba Jesús en un sentido no eran reales, y sí en otro. Porque realmente, ¿cómo podemos definir que algo eso no es real? Personas que están buscando un factor filosófico más elevado pueden entender por realidad aquello que es útil al plan evolutivo.
Entonces, por más que un cuento sea una edificación, si realmente es útil para ser operado como clave, como llave para la conciencia, es real. No es real cuando un cuento es el resultado de la influencia de las fuerzas disuasivas en el escritor. Entonces no es real. ¿Por qué? Porque le falta la contraparte superior de la energía, quiere decir el respaldo subjetivo a esa estructura gramatical que es el cuento. Entonces lo real es lo que es íntegro, lo integral es real, la cáscara es real cuando la esencia está sosteniendo y se está revistiendo con esa cáscara. Ahora, la cáscara es irreal cuando la esencia no está ahí estimulando esa cáscara para un fin determinado. Quiere decir, la cáscara es simplemente un reservorio de fuerzas involutivas, de fuerzas disuasivas. Entonces, un cuento puede ser una herramienta real de estímulo evolutivo, aunque el cuento en su totalidad no haya encontrado un parámetro de existencia como situación, pero sí fue herramienta de la energía para estimular de un modo en particular. ¿Qué es lo que estimula? La esencia, la energía que está presente en algo. Las palabras se usan para mentir o se usan para elevar e instruir. La palabra amor se puede utilizar para mentir o se puede utilizar para estimular la conciencia. Sí, claro, la mayoría. Porque la mentira está naturalizada en el contexto de una búsqueda de garantías, de seguridad, de placer que está tan instalado en la gente que miente sin darse cuenta. Bueno, eso que decís cuaja perfectamente con lo que nosotros decíamos. Indudablemente la ignorancia es el desconocimiento de una ley y, por carácter transitivo, el incumplimiento de una ley que uno desconoce. Entonces, removerse la ignorancia es un trabajo intenso de relación de la conciencia con la ley, ¿no? Con las leyes. Sí, afectivas, emocionales, filosóficas, ideales, ¿no? Doctrinarias. Es que en realidad nuestra trayectoria evolutiva hasta ahora, en el índice general de la humanidad de este planeta, es insuficiente, por lo cual cada uno de nosotros, dentro de su trayectoria evolutiva, ensayó la renuncia, el desapego, la desidentificación con algunas cosas y con otras no. Y como la conciencia es mucho más vasta que el índice con el cual trabajó. O sea, nuestra conciencia es mucho más vasta que todo lo que hicimos en nuestro pasado. Claro, nuestra conciencia es más vasta. ¿Por qué? Pues si todavía le falta al infinito para seguir evolucionando, quiere decir que la experiencia evolutiva que tenemos hecha, que está a nuestras espaldas, es mínima en relación a lo que nuestra conciencia es capaz de experimentar. Entonces, todos nosotros hicimos ensayos limitados y parciales con todo. Sí, nos permitieron llegar hasta acá, claro, sí, pero miremos quiénes somos. O sea, no es para estar tan orgullosos después de todo, ¿no? Con tanto que nos falta por delante, que es infinitamente más que lo que hicimos. Entonces, aquel tiene experimentado la renuncia a los bienes materiales, pero no tiene experimentado la renuncia a ciertos ideales. El otro tiene cuestiones filosóficas que puede renunciar o doctrinarias a las cuales puede renunciar, pero no es capaz de desapegarse de algunas cosas que aquel otro tiene trabajadas. Y esto nos pasa a todos nosotros. Por eso, la obediencia a veces es el camino más corto para seguir avanzando. Porque el orden natural, evolutivo, que todos tenemos en nuestra trayectoria hasta llegar acá, a donde llegamos, nos permitió ensayar muy lentamente, con arcos, con ciclos muy extensos. En cambio, mucho hoy de lo que tenemos todavía para trabajar se puede resolver por obediencia, y vamos a ser muy asistidos por obediencia. El ser, si es estimulado a hacer algo que va a implicar por carácter transitivo, que renuncie, que suelte, que se desapegue o que lo que fuera respecto a ciertas cuestiones, no puede esperar seguir el ritmo natural que lo va a llevar algún día a eso, no hay tiempo. Si realmente recibe la dádiva de percibir que su conciencia interna lo está estimulando algo, obedezca. Pero voy a sufrir como un perro. No, obedezca. Incluso esa posibilidad de que va a sufrir como un perro si obedece, está previsto lo que va a suceder con eso. Obedezca. ¿Y qué puede pasar? Que obedece y no va a sufrir como un perro, o que obedece y va a sufrir como un perro, y tiene que sufrir como un perro. ¿Por qué? Porque si no, no va a concretar el aprendizaje evolutivo
que se está pautando para él. ¿Y qué importa si sufre como un perro? Que aprenda a trabajar suficientemente el resultado de esa decisión de obedecer. ¿Por qué somos tan desobedientes? Porque nos gusta aquello que se nos ofrece obedecer. Es así de simple. La mayoría de nosotros no acepta los estímulos que la vida le pone y que le permitirían economizar un montón de energías a través de la obediencia. Cuando un ser no puede resolver el desapego, la renuncia, entonces que obedezca, y de lo demás se encarga la vida. Si él persiste en la obediencia, en esta etapa de transición es la herramienta más efectiva que hay, y menos utilizada. ¿Cuántas personas reciben estímulos muy profundos, efectivos, puntuales, reales, y no obedecen? ¿Y qué va pasando en esa acumulación de la presión que genera la desobediencia en términos kármicos? Porque se genera una presión kármica en torno a la desobediencia, mientras que la obediencia, por ser energía interna que está estimulando la conciencia, ofrece neutralidad. Quiere decir, ofrece la descompresión kármica por neutralidad. La desobediencia sigue juntando, acumulando presión de corte negativo. La armonía debe aprender a buscarse por rendición, poniendo distancia de la lucha y el combate. Quien confronta puede acceder a la armonía con la misma frecuencia con que accede al litigio y la efímera victoria, esto es, de manera discontinua. Mas aquel que asciende en rendición jamás conoce la derrota. Así sucede con quienes portan los blasones del Eterno. Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo, página 41. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje.
Adelantamos título del próximo programa. El Iruma, sello vibratorio de la entidad de Erx. Vamos a la reflexión del día de hoy. Mientras declaréis vuestro desprecio por las condiciones que presenta la vida en estos planos, no podréis trabajar para que lo divino que en ellos se oculta aflore. De la página 161 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.